gustaría tocar un punto que justamente tiene que ver con el ensayo que le da nombre a este espacio, que es lo que se ve y lo que no se ve de Frédéric Bastiat, un economista que viviera por allá de los comienzos de 1800. Em, y a la parte de su ensayo que me refiero es a aquella en la introducción de su texto, en donde empieza a hablar de aquello que distingue a un buen economista de un mal economista, ¿no? Específicamente, él dice que el mal economista es aquel que persigue un beneficio inmediato, pero pequeño en magnitud, a costa de un mal, malestares a largo plazo, pero que son mayores en magnitud. Y el buen economista, por el contrario, persigue el bien en mayor escala, aunque éste sea a largo plazo, aunque éste se presente después de mucho tiempo, mientras que eh, está dispuesto a sacrificar o a incurrir consecuencias tal vez negativas de menor orden eh, en el presente, ¿no? Es decir, el buen economista piensa en las consecuencias a futuro de las políticas que prescribe y el mal economista no piensa en eso. Únicamente se fija en el presente e ignora que pues va a llegar un momento en el que hay que pagar las cuentas, ¿no? De lo que se hace. Y, y justamente de esta idea pues surge pues una analogía, ¿no? Primero que nada, surge esta noción de por qué es que los economistas que son un tanto irresponsables, los malos economistas, de acuerdo con el criterio de Bastiat, son populares, ¿no? Los malos economistas son populares. ¿Y por qué? Podemos ocupar una analogía para describir el por qué. El mal economista se parece, por ejemplo, a los amigos insensatos, ¿no? A los amigos que te impulsan a perseguir el placer en el presente y a descontar lo que pudiera pasar en el futuro, ¿no? Todos tenemos amigos o conocidos que entran en esta categoría, ¿no? El amigo que te dice, ¿sabes qué? Pues te sugiero que no vayas a trabajar, vámonos de parranda, ponle los cuernos a tu vieja, drógate, gástate tu quincena, no pasa nada, ¿no? Total, solo se vive una vez. O como decía Maynard Keynes, el, el famoso dicho de que en el largo plazo todos estamos muertos, ¿no? Y precisamente este es como el credo de los economistas generalmente de izquierda, intervencionistas, gente que no está de acuerdo con las políticas liberales, con las políticas en favor del libre mercado. Todos los economistas que desdeñan al libre mercado son malos economistas en tanto hacen a un lado el método probado de creación de bienestar y riqueza para las sociedades, em, a cambio de pues, poder tener un poquito de bienestar en el presente, aunque este bienestar llega a costa de mucho malestar en el futuro, ¿no? Y, y repito, ¿por qué digo que ese es el caso? La verdad es que sería complicado adentrarme demasiado pues, en la infinidad de ejemplos que existen para probar por qué las políticas gubernamentales comúnmente favorecidas son malas a largo plazo, ¿no? Este espacio se ha dedicado precisamente a analizar eso en pequeña escala, por ejemplo, específicos en cada video en el pasado, pero por ejemplo, ahorita pues podemos meramente para ilustrar el punto, imaginarnos el tema de la redistribución de ingreso, ¿no? El tema de la redistribución de ingreso es un tema que justamente eh, queda perfecto para ilustrar cómo es que el mal economista persigue un bienestar chiquito ahorita a cambio de consecuencias desastrosas después. Lo que pasa con la redistribución de ingresos es que, ok, hoy en el presente llegas y le quitas su dinero a los más ricos, dices, ¿no? Que pague más quien tiene más, hay que redistribuir para que los más pobres pues tengan algo, ¿no? Según. Y pues tú pintas tu credo como que este emana de la compasión, la justicia, lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, se consigue esto, ¿no? Políticas que redistribuyen los ingresos de los más ricos hacia quienes menos tienen, ¿no? Eh, lo que no se ve, eso es, pues ok, perfecto, un efecto inmediato, visible, que repito, parece ser bueno, ¿no? Al menos de acuerdo con los cánones de justicia e igualdad que predominan.
Ahora, aquí no voy a decir si es bueno o malo. Vamos a decir vamos a suponer que esto es benéfico, ¿no? Este primer paso. Lo que ya no es benéfico es lo que pasa después. Porque ¿qué pasa después? Pues si tú le estás quitando más dinero a los ricos, empiezas a incrementar lo que se llaman las tasas marginales, para empezarle a cobrar efectivamente más a quienes tienen más, que es lo que efectivamente hacen la mayoría de los países hoy día. Los, los ricos, ¿qué van a hacer? En tanto vean sus tasas impositivas crecer, pues van a empezar a blindar su dinero para que el gobierno no pueda meter mano, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Pues de múltiples formas que no están, a las cuales no tiene acceso el resto de la población, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a contratar a los abogados y contadores con, con expertise fiscal más caros que puedan existir. Van a mover su dinero del país que les está quitando más impuestos a a algunos que se conocen como paraísos fiscales, ¿no? Por ejemplo, es algo común. Van a dejar de invertir en el país que está cobrándole más impuestos. Y, y otra cosa que a veces mucha gente ignora que pasa, van a conseguir hacerse a través de los compadrazgos, van a conseguir que entren en vigor regulaciones que les beneficien particularmente a ellos, ¿no? En alguna especie de modificaciones al código fiscal que hagan fácil, o tal vez no fácil, pero que le permitan a quienes tienen acceso a múltiples o a abogados y contadores caros, el encontrar agujeros legales que les permitan pagar menos impuestos, ¿no? Eso, por ejemplo, pasa mucho en Estados Unidos. Los más ricos consiguen que se pasen legislaciones de las cuales ellos y solo ellos pueden aprovecharse en materia fiscal porque son complicadas de entender y, repito, requieren un expertise que es muy difícil de pagar para la gente común, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces el segundo paso de aquello que originalmente pretendía ser algo bueno, ¿no? Repito, lo de redistribuir dinero. Y después de este segundo paso, pues, ¿qué pasa? Que el gobierno se queda sin tanto dinero que distribuir, ¿no? Porque el dinero ahora pues ya no está en las manos del gobierno, ya no es fácilmente accesible por aquellos que se dedican a la colección fiscal. Em, entonces, repito, ese sería el segundo paso y lo que ocurre en segunda instancia cuando tú encuentras, cuando se te ocurre redistribuir ingresos, ¿no? Eso efectivamente es lo que pasa hoy día, ¿no? Vaya, mucha gente ignora qué pasa, ¿no? Mucha gente sí cree que que el incremento de tasas marginales fiscales reduce la riqueza de los ricos y la redistribuye a los pobres. Y no, los más ricos siguen siendo capaces de saltarse todo, de moverse a través de los códigos fiscales para poder pagar lo menos que sea posible. Y eso siempre va a ser. Es justamente algo que ilustraba hace ya mucho tiempo un economista que se llama Arthur Laffer, justamente con su famosa curva de Laffer, que describía que eh, am- eh, la recolección de impuestos obedece una curva, ¿no? Como una U invertida, en donde la cantidad de recolección está en el eje vertical y la tasa impositiva en el eje horizontal, ¿no? En donde, por ejemplo, si tu tasa de colección de impuestos es cero, pues vas a coleccionar cero impuestos, ¿no? Conforme crece tu tasa impositiva, recolectas más y más y más, pero llega un punto en el que la gente dice, no, pues hasta aquí ya me están quitando muchos impuestos, entonces conforme sigue incrementando la tasa, la tasa fiscal, pues lo que pasa es que empieza a reducirse la cantidad de impuestos que el gobierno puede recolectar, ¿sí? Es la famosa curva de Laffer. Entonces, es algo que, repito, mucha gente ignora, se le olvida que existen consecuencias de segundo orden, se queda, ok, pasó esto, perfecto, ya listo, ¿no? El mal economista te dice, sí, hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres, perfecto, pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar después? Repito, los ricos van a empezar a esconder su dinero. ¿Y luego qué va a pasar en tercer orden? Bueno, que como los ricos ya no están invirtiendo tanto en este país, porque pues con todo y que se pueden saltar de alguna forma ciertas regulaciones, pues prefieren no tener que hacerlo, ¿no? Y mover su dinero a donde sea más fácil hacer negocios. Entonces, pasa eso, dejan de invertir, se reduce
la disposición de la gente a invertir, a crear empresas, etcétera. En otro video hablábamos de lo riesgoso que es ser un emprendedor. Es tan riesgoso ser un emprendedor. Mucha gente a veces también opera con esta idea, que es una idea muy tonta, de que pones un negocio y de la noche a la mañana eres rico. Y eso es una absoluta mentira. La mayoría de los negocios nuevos fracasan y basta con que te pongas a ver darte una vuelta por alguna colonia donde puedes ver que el local que antes era una estética ahora es una ferretería y en un año ya no es una ferretería, ahora es una tienda de abarrotes. ¿Sí? O sea, lo puedes ver en tu entorno inmediato, que los negocios fracasan a la orden del día. Repito, y eso es el caso para la mayoría de los negocios. Entonces, ¿por qué un mayor intento de redistribuir ingresos desincentiva la inversión y la creación de negocios y empleo? Para algo bien sencillo? Si de por sí es peligrosísimo para ti poner un negocio, porque es mucho más probable que fracases a que tengas éxito con tu negocio, pues, ¿qué tantas ganas te van a quedar de invertir si en el remoto caso de que tu negocio sea ese uno de cada 10 que es exitoso, la recompensa de ser exitoso se ve reducida porque el gobierno está puesto en manos de malos economistas que solo están buscando cómo satisfacer las ideas más primitivas del público a través repito, ideas tan tontas y tan primitivas como la de la redistribución de ingresos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos nada más en el tercer orden y ya podemos ver que algo que parecía bueno en sus consecuencias inmediatas termina siendo malo, si no es que desastroso. ¿Por qué? Porque ahora pensemos, ok, ¿qué pasa después si los ricos, si se pierde justamente, si dejamos de ver negocios, ¿no? Si se reduce la creación de nuevos negocios, pues deja de haber prosperidad, porque deja de haber innovación, deja de haber competencia, que es el núcleo de la innovación, ¿no? De la reducción de precios, de la mejora de los servicios, ¿sí? Entonces deja de haber innovación, deja de haber competencia y pues lo que te quedas es con negocios estancados, productos que son cada vez peores, etcétera, 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 ¿no? También, ¿qué pasa? Deja de haber muchos empleos. Si no hay nuevos negocios, pues no hay empleos. ¿Y a quiénes son los primeros a los que se les hace el feo cuando no hay mucho empleo? Pues a los más pobres, a quienes no tuvieron oportunidad para estudiar porque desde que iban en la secundaria tuvieron que meterse a trabajar. Entonces, esa persona que tal vez en una economía un poquito más próspera y más libre pudo haber salido de la pobreza como resultado de la experiencia laboral que pudo haber adquirido, ya no tiene esa oportunidad porque ya no hay empresas y le dicen, ¿sabes qué? No, pues lo siento, pero podrás ser muy chambeador y muy honrado y lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Yo no hay mucho empleo que dar. Se lo voy a dar al güey que sí terminó su carrera, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que el pobre es el que termina peor en todo este escenario, ¿no? Y apenas vamos analizando el cuarto orden. Ahora imagínense si nos ponemos a tratar de pensar qué va a pasar después y después y después y después y después. Y eso es por lo que los malos economistas son populares, porque te dicen, sí, aquí está el cielo en la tierra, ¿no? Aquí está, listo. Vota por mí, vota por las ideas que yo propongo y todo va a salir perfecto, todo va a ser perfecto sin incurrir ningún costo. Y eso es justamente, esa es la marca de un estafador, ¿sí? Esa es la característica principal de un estafador, quien te dice que puedes obtener todo lo bueno sin incurrir en ningún costo, ¿sí? Y por eso los estafadores son exitosos, porque la gente en su afán de tener, en su afán de no hacer un esfuerzo cognitivo muy demandante, de no involucrarse en este análisis que toma tiempo, que requiere esfuerzo cognitivo, etcétera, se queda con lo primero que les dicen, ¿no? Entonces, los estafadores por eso precisamente, repito, tienen mucho éxito al momento de venderte sus ideas, sus estafas, lo que sea, porque la gente no se detiene a pensar qué va a pasar después o de dónde es que salen esos rendimientos o estos resultados tan prometedores. Es como los infomerciales de productos para bajar de peso que te prometen tomarte una pastilla y bajar de peso sin hacer ejercicio, sin dieta, sin sufrimiento. ¿Qué pasa con esos productos? No sirven, no sirven para nada. Gastas tu dinero y no tienes ningún resultado, ¿no? Eso es exactamente
la economía de esta índole socialista, intervencionista, es tal cual como estos productos basura que te venden en los infomerciales. Algo que suena súper bonito cuando te lo están vendiendo a las 3 a las 3 de la mañana, que no te detienes mucho a pensar precisamente porque estás desvelado y dices, ah, perfecto, suena excelente, vamos a comprarlo. Y que al final no resulta, no te produce ningún buen resultado, sino que por el contrario, incluso hasta te hace daño, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que son populares esos productos, pues porque por la promesa de grandes resultados con poco o nulo esfuerzo. Sí, y eso es muy poderoso para el ser humano. Nosotros queremos que las cosas sean lo más fáciles posibles, por eso caemos presa de ese tipo de ideas. Y el buen economista, por el contrario, sería más similar a aquella persona que te dice, no, güey, ¿sabes qué? Tú no vas a bajar de peso jamás con esas pinches pastillas que te venden en la tele. Jamás, jamás vas a bajar de peso con eso. Vas a bajar de peso dejando de comer muchas cosas que te gusta comer, controlando tus porciones, haciendo ejercicio y manteniendo un régimen de esta naturaleza durante mucho tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si le metes duro un mes y después regresas a tus andadas, pues vas a recuperar todo el peso perdido, ¿no? Y eso a la gente no le gusta. A la gente no le gusta que le digan, hay que incurrir en este costo y este costo y este costo para obtener lo que quieres. La gente tiende a rechazar esas ideas, ¿no? Entonces, pasa que es ese contraste, ¿no? La gente en la arena política le compra las ideas a quien le promete lo fácil e ignora a quien le promete resultados verdaderos, pero a costa de esfuerzo. Y es que es lo mismo con el libre mercado, ¿no? Los economistas del libre mercado nunca te van a decir, el libre mercado es una panacea, jamás. Los economistas del libre mercado, los economistas liberales te vamos a decir, pues el libre mercado sí produce la mayor cantidad de beneficios para la mayor cantidad de personas, pero pues no de a gratis. Esto viene a costa o como resultado del dinamismo económico que en muchos casos resulta en muchas dislocaciones de empleo, de recursos, etcétera. Muchas empresas que tienen que quebrar para que el ecosistema siga funcionando, el ecosistema de la economía siga funcionando, ¿no? Las quiebras, por ejemplo, son un pan del cada día y es algo que aceptamos como un precio necesario del progreso, ¿no? La idea de que pues hay que trabajo, capitalismo, ahorro y trabajo duro, ¿no? Como dice otro economista, un economista, me parece que es catalán, este, etcétera, ¿no? O sea, ese es como el núcleo de las ideas, el fundamento de las ideas de la economía liberal. Sí, hay buenos resultados o son los mejores resultados que puedes encontrar, pero no son fáciles, no vienen fáciles, no vienen regalados, no son el cielo en la tierra, no son una panacea. Y eso a la gente pues no le gusta. Entonces, pues, ese es el punto que quería desarrollar. El hecho de que parece ser que la gente, eh, bueno, que existe una buena razón para que la gente prefiera el consejo de los malos economistas y es que este es fácil de digerir, no te requiere pensar mucho, pero pues es desastroso a largo plazo, ¿no? Y el consejo del buen economista siempre va a pedirte que incurras costos desde el principio, pero porque, repito, no te promete cosas que no te va a dar. Y pues bueno, es importante hacer esa distinción porque eso te va a permitir precisamente ser un poquito más sensato al momento de escoger por quién votas y qué postura política tomas, puesto que, repito, hay algunas que solo traen consigo desastres a largo plazo.